Como alteré el orden, les voy a decir lo siguiente. Después de haber escuchado a Graciela Díez y haber escuchado acá a Sabrina Yader, que le vuelvo a repetir mi agradecimiento por estar hoy acá, creo que cuando se decide abrir ciertas puertas, aunque estén semiabiertas, desvencijadas, se debe pedir permiso, ser cuidadosos, atravesarlas y transitar por esos caminos tan cargados de sentimientos merece respeto. Hay que descalzarse, usar la ropa que se encuentra a lo largo del recorrido, con la incomodidad que conlleva usar lo ya usado en sus distintos talles, estados y modelos, caminando en zapatos que no son propios. Hay que ser piadosos, abrir el corazón, tratar de comprender. Son lugares muy sensibles, abrazados al calor de la memoria y al frío de las ausencias. Cuando decimos hasta acá llego, se debe regresar en silencio, hay que dejar todo en su sitio, como estaba, volver por donde vinimos, reflexionar. Lo más importante, antes de atravesar nuevamente la puerta, agradecer. Hemos tenido el privilegio de estar en un lugar sagrado, un lugar donde habitan sentimientos por pérdidas muy valiosas. Seamos empáticos, palabra tan de moda, dicha con tanta frecuencia, pero tan poco aplicada en lo empírico. Escuché por ahí que es de necios confundir valor por precio. También lo es reducir todo a un número de cuando vida se trata. También me gustaría saber, cuando me tiran esos números así con tanta frialdad y tan fácil, ¿no? Porque acá es fácil hablar lo que pasa en Rullón y aborígenes argentinos. En esas 30.000 incluimos los bebés nonatos que las madres murieron y estaban embarazadas. Me incluye dentro de ese genocidio la atrocidad que fue mandar a Malvinas a chicos obviamente del interior del país, como corresponde, no de Recoleta, no de Barrio Norte. Y a eso los incluimos dentro de los desaparecidos muertos durante la dictadura. Digo porque estamos hablando de una guerra, dos potencias que se enfrentan, pero mandamos a los colimpas a la guerra. ¿Y qué le decimos a la gente que de buena fe donó, puso dinero, puso energía, puso sentimientos, envió a sus hijos y se encontraron que la estafaron? La estafaron en lo material y la estafaron en lo moral. Y después tenemos los combatientes pidiendo, suplicando algo que le corresponde por derecho. Una palabrita que más de uno que hoy agarra un micrófono y habla tendría que darle vergüenza, porque son indignos. La palabra es dignidad. No son dignos de estar donde están. La literatura es ficción, es arte, pero también es un producto cultural. Como tal, nos susurra datos e información de un tiempo, pues la literatura homologa una época. Y vaya si la homologa cuando Haroldo Conti o Rodolfo Walsh desaparecieron, cuando hubo libros quemados, editoriales intervenidas, gente perseguida simplemente por pensar distinto. Si me dan, ¿tengo 5 minutos más? Sí. No se aburren, no se duermen, tenemos 5 minutos más. A mí me gustaría rescatar algo que no escribí yo y algo que está perfectamente documentado y que fue escrito ni más ni menos que el 24 de marzo de 1977 por un señor llamado Rodolfo, de apellido Walsh, con su cédula de identidad era 2.845.022, donde yo solamente le voy a leer un pequeño párrafo. Es carta abierta a la Junta Militar. Este hombre ya denunciaba al año de la dictadura, con nombre y apellido, la cantidad de desaparecidos y muertos que había. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento a mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales,
donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez de Perón, sino la posibilidad de un proceso democrático. En su segundo párrafo, esto es una síntesis de cómo empieza la carta, 15.000 desaparecidos, año 1977 y todo documentado. Yo para refutar eso de los 8.000 y pico que andan diciendo por ahí, ¿no? 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. El suplemento que está acá lo que pretende es ni más ni menos que invitarlos a leer algo de todo lo que ocurrió en esa dictadura militar infame que tuvimos en nuestro país. Y para terminar, me encantaría decir lo siguiente: todo es un proceso. Por suerte no todo un proceso militar, es un proceso. Y este proceso, digamos que fue la cereza del postre, que obviamente en algún momento irán a comer vaya a saber quién, y arrancó un poquito más atrás. Arrancó con un presidente, Frondizi, que muy desarrollista, pero que por decreto la educación laica, libre, universal, gratuita que teníamos en nuestro país, de golpe se abrió. Y bueno, se le debían algunos favores a la iglesia porque había bancado la campaña y bueno, empezaron a aparecer las universidades privadas. Estamos hablando, por la duda, si alguien quiere refutar lo que estoy diciendo, del decreto número 6.403/55, en su artículo 28. Y como si fuera poco, después vino un señor, también un golpista, llamado Onganía, que sí estuvo bien, estuvo aplaudido en esa época, porque claro, ponía mano firme. A tal punto puso mano firme que empezó con unos bastones largos y esa noche, directamente, no solamente descabezó toda la Universidad de la República Argentina, sino comenzó, y ahí está el pecado original, del éxodo y la fuga de cerebro que hasta el día de hoy sigue ocurriendo en forma ininterrumpida. Ese día, después de los bastones blancos, unidades completas de investigación emigraron para el resto de países de Latinoamérica. Y después se fueron un poquito más al norte y un poquito más hacia la derecha, no lo digo por una bandera política, sino que cruzaron el charco y no volvieron nunca más. Eso puntualmente es uno de los grandes temas que hay que debatir. Y esa es la verdadera deuda externa. La deuda que tenemos para con la gente que directamente expulsamos porque no le damos posibilidades. La gente que discriminamos porque tiene portación de gorra o porque es un poco más oscuro. Gente que vivía en el interior del país y que vino a esta ciudad o a otras ciudades grandes, porque para encontrar agua tienen que hacer kilómetros o tienen que cavar metros y metros y el agua no aparece. Y las condiciones laborales tampoco. Y después se les saca mano, se los hacina, se los discrimina. Y tenemos que escuchar, porque se escucha, de que la propiedad privada, ¿cómo va a ser avasallada? Pregunto, a mí me gustaría agarrar algún boleto de compraventa. Yo estoy en la parte inmobiliaria. Yo no sé si vos, Sabina, alguna vez leíste algún boleto de compraventa, alguna escritura que haya entregado, digo, no sé, algún pueblo originario, algún terrateniente. Porque debe estar su escritura original, me imagino. Con esto voy a terminar porque me estoy yendo del tema de pañuelos. Tanto cuesta reconocer, hacer un revisionismo histórico, dejar de llamar campaña del desierto al primer genocidio
con nombre y apellido como República Argentina, asumir la vergüenza de lo que fue eso. ¿Por qué tiene un suplemento áulico? Y con esto cierro. Porque los invito a que lean Pañuelo, que lean el libro que ustedes quieran, el que más les guste, que hable sobre estos temas. Y simplemente agarren otro libro de historia que a ustedes les guste. Y si pueden ser 2 o 3 mejor. Y lean, investiguen. ¿No les gusta leer Osvaldo Bayer? Un historiador interesante para descubrir en YouTube, si no lo quieren descubrir en el libro. Los invito a eso. De eso trata Pañuelo. Una invitación a revisar qué pasó durante esos años de la dictadura. Y lo dice alguien con vergüenza, mucha vergüenza. Cuando me preguntan por qué escribiste ese libro, hubo varios motivos. El principal creo que es por vergüenza. Yo me enteré en el año 83, cuando ingresé por primera vez a la universidad, de que enfrente de la Universidad de Derecho se torturaba, se mataba gente, y yo vivía a 150 metros de ese lugar. Y me enteré cuando estaba cumpliendo 18 años. Muchísimas gracias por el silencio, muchísimas gracias por su atención, y si hay preguntas va a ser un gusto responderlas. ¿Cómo te sentiste cuando nos pararon el otro día? ¿Cómo me sentí? Para sorpresa de ustedes, no es la primera vez que me paran. Una vuelta fui a Corrientes, fui invitado por una fundación y llevaba unos libros en el baúl. Mi hermano ya se está riendo a cuenta porque fue muy gracioso. Y llevaba un policía que había hecho dedo acá en el puente Rosario Victoria y entro a Corrientes. Ni bien atravieso ahí la frontera entre Río y Corrientes y me para un gendarme. En realidad me detuve yo en la banquina porque estaba bajando el tipo. Tenía la estación en servicio ahí nomás. Ya lo habíamos tomado 2 termos de mate, imagínense cómo estaba yo. Yo quería llegar a la estación de servicio, pedía pista. Y se acerca el gendarme, lo saluda el policía, se va, me dice, documentación del auto, por favor. Sí, ¿cómo no? Le doy el carnet, le doy la tarjeta verde, seguro del auto y se va. Había enfrente como un contenedor, así, ¿no? Que, bueno, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, yo no daba más, chicos, les juro que nada más. Pongo el seguro en el auto, bajo, voy a la estación de servicio y vuelvo, y el tipo todavía no había aparecido, o sea, me había dado la fuga y el tipo todavía estaba. La cuestión es que al rato cruza nuevamente, yo estaba más liviano por suerte, y ya con más paciencia y con más tranquilidad, le pregunto cuál era el motivo por el cual me tenía demorado. Era por averiguación de antecedentes. Entonces me pregunta qué estaba haciendo, le digo, voy por una fundación, Salvador Micheli, llevo unos libros para regalar. ¿Libro? Me dice, ¿sí? ¿Y dónde lo tiene? En el baúl. ¿Puede bajarse, por favor? Sí, ¿cómo no? Deja abierta la guantera. Dejo abierta la guantera, me bajo, le levanto el baúl. Me hizo abrir la chavinaba, me hizo abrir las cajas, le digo, los libros con el agua no son compatibles, se van a mojar. Por favor, ¿puedo hacer lo que le digo? ¿Sí, cómo no? Tuve que abrir caja por caja, vaciar el contenido de las cajas, volver a cerrar las cajas, bajar la tapa del baúl. Le tuve que agradecer por devolverme el carnet, la tarjeta verde y dejarme pasar después de 45 minutos más o menos que me tuvo en la banquina por portación de libros y por llevar una camisa en la parte de atrás. Y bueno, se ve que no le causó mucha gracia. No tenemos mucho, como dice Sarrat, ¿no? Entre esos tipos y yo hay algo personal, no sé, no le caigo muy bien. Pasé esa. Y después otra vuelta no me dejaron entrar en un bar, en Corrientes y Santa Fe. Estaba un policía en la puerta y bueno, también se ve que no ha habido vestido en condiciones y la que estaba en la entrada me dijo que no podía entrar. Y para lo que no sabe, en una época bailaba salsa, acá hay una compañera de salsa, una hermana que me dio la vida y resulta que habían organizado una salsera en un bar en Corrientes entre Santa Fe y San Lorenzo y como claro, no me conocían porque yo recién había empezado a bailar, quise entrar y me echaron. Y el cana me acompañó hasta el auto, me hizo la deferencia, me acompañó hasta el auto porque no podía entrar por portación de cara, ¿no? ¿Qué se siente? Y se siente una impotencia terrible. Y lo que peor se siente es cuando te dicen que ellos son unos reaccionarios y violentos. Eso te hace hervir la sangre. Porque vos ves que esa persona reacciona. ¿Por qué reacciona esa persona? Porque está podrido que por portación de cara, por portación de piel, por portación de gorra, se lo discrimine. Entonces cuando explota, cuando canta, cuando dice, mirá qué revoltoso, mirá lo que son unos violentos.
¿Contesté, maestro? Adelante, por favor, haga su arte que también hace.